Vamos a ilustrar el uso de trayectorias termodinámicas para la solución de un problema de termodinámica relacionado con una turbina. Nos presentan que se está evaluando el desempeño de una turbina que es adiabática y que usa propano como fluido de trabajo. Nos dicen que en una prueba en particular donde se alcanza el estado estacionario se miden las presiones y temperaturas a la entrada y a la salida de la turbina. Nos dicen que para estas condiciones debemos calcular el trabajo que entrega la turbina a nuestro sistema. Y que, adicional a eso, la única información de la que disponemos es capacidad calorífica de gas ideal y la ecuación de estado de Penn-Robinson. Es decir, en este caso no vamos a hacer uso de tablas para resolver este problema, sino que a partir únicamente de capacidad calorífica a presión constante como gas ideal y la ecuación de Penn-Robinson, vamos o deberíamos estar en la capacidad de poder calcular pues el trabajo que está entregando la turbina. Bueno, inicialmente, entonces, como sabemos que requerimos hacer un análisis para determinar el trabajo en la turbina, se elige como volumen de control el fluido que está atravesando la turbina y vamos a suponer que está entregando este trabajo hacia los alrededores, es decir, estamos obteniendo trabajo, estamos definiendo positivo un flujo de trabajo que sale de nuestro volumen de control. Etiquetamos las corrientes, la corriente 1, la corriente número 2. No hay flujo de calor debido a que el sistema que estamos analizando es un sistema adiabático. Entonces, una vez nosotros conocemos esto y tenemos etiquetado nuestro diagrama, lo que se va a hacer pues, es plantear las ecuaciones. Como sabemos, estamos en estado estacionario y lo que se va a hacer es despreciar los cambios en energía cinética, en energía potencial. Vamos a decir que estos van a ser mucho menores que los cambios entálpicos. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a plantear nuestros balances. Balance de materia nos va a decir en nuestro caso que el flujo molar que entra va a ser igual al flujo molar que sale. Vamos a tener también en nuestro caso nuestra ecuación de balance que nos va a decir de energía, flujo energético que ingresa por la corriente 1 debe ser igual al flujo energético que sale por la corriente 2 más el trabajo de la turbina como tal. Bien, en este caso, entonces lo que estamos planteando sería poder determinar si dividimos entre el flujo molar, pues nos daría que finalmente el trabajo por unidad de mol que se estaría calculando estaría dado por la diferencia entre la entalpía en la corriente 1 menos la entalpía en la corriente 2. Así que bajo estas circunstancias lo que necesitamos es calcular este cambio de entalpía, pero para ello disponemos capacidad calorífica de gas ideal y la ecuación de Penrose. Es decir que en este momento, como sabemos que la ecuación es la ecuación de Penn-Robinson, realmente esta ecuación de Penn-Robinson trabaja con temperatura y volumen como variables independientes y esta capacidad calorífica debe ser hecha a una presión tal que sea muy baja, ¿cierto? Tendiente a cero para que se cumpla la condición de gas ideal. Así que de acuerdo con esta información que tenemos, esta información nos condiciona a que nosotros planteemos una ruta de cómo hacer esa transformación entre el estado 1 y el estado 2. Bueno,
Entonces, si es la ecuación de Penrobinson, lo que podemos calcular directamente pues va a ser la energía interna. Así que lo que nos va a condicionar es, vamos a decir, que este cambio en la energía interna, ¿cierto? Bueno, podemos calcular esto como el cambio en la energía interna sería 1 más presión en 1, volumen en 1, menos U2 menos presión 2, volumen 2. Este sería este cambio en la entalpía que nos daría el trabajo, teniendo en cuenta que la ecuación de Penrobinson, que es una ecuación explícita en presión, va a requerir que hagamos un cálculo inicial primero en U y después lo llevamos a S como tal. Entonces vamos a tener esta parte de aquí, vamos a tener ese cambio. Presión 1 por volumen 1, podemos usar la ecuación de los fluidos, ¿cierto? Ecuación generalizada de los fluidos, Z por R por T1, y en este caso aquí sería Z2 por R por T2. Entonces de esta manera ya podemos calcular, podemos calcular estos valores de aquí. Bueno, ahora teniendo en cuenta la información que hemos dicho y sabiendo que en nuestro sistema debemos primero calcular este valor de U1 y U2 al igual que Z1 y Z2, lo que por necesidad tenemos que hacer es a esta temperatura y a esta presión de la corriente 1 vamos a utilizar la ecuación de Penrobinson para calcular el Z y para calcular el B. La condición de entrada, lo mismo se va a hacer para calcular a la condición de salida el valor de Z y el valor de B. Entonces, una vez tengamos eso, ya tenemos nuestros estados definidos, podemos usar temperatura y volumen como variables independientes para ese cálculo. Ahora bien, vamos a enfocarnos, pues Z1 y Z2 pues salen ya directo, T1 y T2 se tiene y R se tiene. Entonces vamos a concentrarnos en el cambio en la energía interna. Para ello, pues podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a usar un diagrama PV que nos permite movernos en presión y en volumen como variables independientes. Suponemos que estamos en la zona gaseosa, por tanto las isotermas podrían parecer algo similar a esto, ¿cierto? Donde pues vamos a tener una isoterma o vamos a identificar los estados. El estado 1 va a estar a 350 y 10 bar. Entonces vamos a escribir, esta sería nuestra isoterma de 350. Suponemos que aquí vamos a tener nuestros 10, las unidades de presión aquí en bar. Por tanto, nuestro estado 1 estaría aquí. Y ahora vamos a tener el estado número 2, que se descarga, de acuerdo con lo que nos habla nuestro ejercicio. Nos dice que se descarga a un bar, pero a un bar debería ser a la presión, al volumen, a un bar y 300 Kelvin. Y la temperatura, sí, la temperatura de 300 Kelvin. Entonces buscaríamos aquí la isoterma de 300 Kelvin. Suponemos por aquí una presión de un bar. Entonces aproximadamente nuestro estado 1 estaría dado por acá. Correcto. De acuerdo con la información que nosotros tenemos, nos condiciona el lugar donde tenemos que hacer ese cambio por temperatura. Como sabemos, no podemos, perdón, ese es el estado número 2. Como sabemos, no podemos, el cambio de temperatura la tenemos que hacer
cuando el sistema se encuentre en un estado de gas ideal. Cuando el sistema se encuentra en un estado de gas ideal, pues a una presión muy bajita, que la vamos a llamar P asterisco, donde el volumen pues va a tender hacia el infinito, va a ser muy grande ese volumen, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir aquí este volumen que sería B asterisco, esta sería la coordenada, este sería nuestro volumen del estado 2, este sería nuestro volumen del estado 1, y la idea entonces es que esa información que tenemos nos condiciona la trayectoria. Entonces lo que vamos a hacer es seguir una trayectoria isotérmica, ¿cierto? Queremos llegar del estado 2 al estado 1. Entonces lo que vamos a hacer es seguir una trayectoria isotérmica disminuyendo la presión hasta llegar a P asterisco o hasta un volumen que sería un volumen, digamos, infinito o muy grande, digamos en este caso. Y entonces a este término lo vamos a llamar A. Entonces aquí en este lado ya estamos en una condición de gas ideal. Bajo esa condición de gas ideal, entonces lo que podemos hacer es un cambio de temperatura manteniendo el volumen constante. Entonces este cambio es un cambio como gas ideal de temperatura. Fíjense que ya cambiamos de isoterma, ya estamos en la isoterma de 350, y una vez llegamos a esta isoterma de 350, colocamos este cambio, hacemos ahora el cambio isotérmico de nuestro sistema, de tal manera que la diferencia U1 menos U2 va a ser la suma de las trayectorias desde 2 a A, entonces va a ser igual a U en A menos U2, ese es el primer cambio que hay, más el segundo cambio va a ser U en B menos U en A, y el tercer cambio va a ser U en 1 menos U en B, tal que si nos damos cuenta, pues el lado izquierdo es igual al lado derecho. Pues estos, si cancelamos U con A, UA con UA se van a cancelar, y V con V se van a cancelar, y nos va a quedar U1 menos U2. Pero la idea es precisamente, pues ya sabemos que vamos a llegar desde el estado 2 al estado 1 de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es mirar un poco cómo serían, bueno, esos cambios. Entonces tendríamos el primer cambio, que es el cambio isotérmico, sería UA menos U2. Es un cambio isotérmico de la energía interna. Entonces el cambio isotérmico de la energía interna pues viene dado entonces por la ecuación de estado cúbico. Pues ya sabemos que sería el término A evaluado en la isoterma, el factor atractivo de la ecuación de estado, menos T, que sería multiplicado por la derivada del factor atractivo, la derivada del factor atractivo respecto a la temperatura evaluada a 300, porque nos estamos moviendo en la isoterma de 300, dividido el delta 2 menos el delta 1, que son unos parámetros asociados específicamente a la ecuación de estado de Penrobinson, multiplicado por B. Pues ese B es también un parámetro de la ecuación de Penrobinson, por el logaritmo, ¿cierto?, de delta 1 por B más este B asterisco, ¿cierto? Este B asterisco pues va a ser a una presión muy bajita, va a ser evaluado B asterisco, va a ser el volumen evaluado a 300 Kelvin y una presión muy bajita que
permita, que garantice que nos encontramos en un estado de idealidad. En este caso se sugiere pues 1 por 10 a la menos 3 de la presión reducida, ¿cierto? Una presión reducida de 1 por 10 a la menos 3. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3, un milésimo de la presión crítica, ¿sí? Donde pues nos daremos cuenta si esta elección es buena debido a que el z en ese estado asterisco pues debe estar muy cercano al valor de 1. Si no nos diera muy cercano al valor de 1, pues disminuimos más la presión, tal que esté razonablemente cercano a 1 ese factor de compresibilidad. Para el estado A, que es este B asterisco, sería de 2 más B asterisco menos el logaritmo de delta 1 por B más B en el estado 2, que es el volumen específico calculado con la ecuación de Penn-Robinson a 1 atmósfera y 300 Kelvin, dividido de 2B más B2. Entonces ese es el primer cambio, ir desde 2 hasta A. El segundo cambio es llegar a B, al estado B, a partir del estado A. Entonces vamos a tener UB menos UA. Entonces nos movemos, ¿cierto? Ya en una condición de gas ideal. Y en este caso, pues esta sería la integral del C sub B 0 de T entre 300 Kelvin y 350 Kelvin. En nuestro caso, generalmente nos dan un valor de C sub P, entonces se sabe que existe una relación para los gases ideales, que sería C sub P0 menos R de T. Entonces la integral. Generalmente, pues esta integral va a ser, la expresión de C sub P va a ser un polinomio. Entonces tendríamos algo como esto: A más bt más ct cuadrado de t a la 3, y en este caso menos r multiplicado por dt. En nuestro caso, pues esta integral de v menos ua estaría dada por a menos r multiplicado por, bueno, coloquémosle aquí, esto sería tb y este sería ta. Entonces en nuestro caso sería tb menos ta más b sobre 2 tb cuadrado menos ta cuadrado, y así hacemos con el resto de términos del polinomio. Finalmente, pues t sobre 4 tb a la 4 menos t a la 4. Bien, entonces ya hemos calculado esta trayectoria de 2 hasta A, de A hasta B, y finalmente vamos a calcular esta última trayectoria, que sería partimos de B y llegamos a 1. Entonces aquí nos quedaría U en el estado 1 menos U en el estado B. Nuevamente ahí es un cambio isotérmico de nuestro sistema. Entonces ahí nuevamente pues nos quedaría el factor atractivo evaluado ya no a 300 sino a 350, porque nos estamos moviendo ahora en la isoterma de 350 Kelvin, multiplicado por T, factor de la derivada del factor atractivo evaluado a 350 Kelvin, dividido delta 2 menos delta 1 multiplicado por B. Todo esto
factor de logaritmo de delta 1 b más b1 sobre delta 2 b más b1 menos logaritmo de delta 1b más b. ¿Ese b quién es? Pues es el mismo b asterisco dividido delta 2b más b asterisco, que nos estamos moviendo en una trayectoria, digamos, el estado B y el estado A ambos tienen el mismo volumen, estamos moviendo de forma isocórica entre A y B, por tanto el volumen del estado B es este mismo volumen asterisco. Entonces, cuando hacemos la suma de estos términos, vamos a obtener el cambio completo en la energía interna, y ya con eso pues estaríamos en capacidad de calcular ese trabajo. Obviamente hacer el cálculo manual sería un poco dispendioso, y aprovechando que ya en el curso se han programado las funciones asociadas a estas ecuaciones de estado cúbicas, pues vamos a aprovechar esto. Entonces la idea es precisamente el cálculo de nuestro cambio en la energía interna, pues va a ser la suma de estos cambios en U. Entonces el cambio de 2 a A más el cambio de A a B más el cambio de B a 1 nos va a dar este cambio en la energía interna, y el cambio en la entalpía pues debe ser igual a delta U, ¿cierto? Más el valor de R por T en el estado 1 por Z en el estado 1, ¿cierto? Que sería este de aquí, menos nuevamente el R por el T en el estado 2 por el Z en el estado 2. Entonces de esa manera hacemos ese cálculo de delta H, y ese cálculo de delta H pues nos va a dar a nosotros el trabajo. En este caso, si se divide entre la masa molecular, pues será por unidad de masa que se tiene. Y bueno, entonces ahora miremos un poco cómo es que se llegó al cálculo de delta U en cada una de estas trayectorias. Entonces vamos a ir primero de 1, ¿cierto? Entonces en el estado 1 tenemos 350 Kelvin y 10 bar. Ahí obtenemos nuestro valor de Z. Con el valor de Z podemos obtener el valor de B, y bueno, con ese valor de B ya podemos nosotros llegar a calcular nuestro cambio en la energía, digamos, interna. En este caso, para este primer término, que es el cambio en la trayectoria entre 2 y A, pues necesitamos la temperatura entre 2 y A, fíjense que es la misma, nos estamos moviendo en la misma isoterma. La presión en el estado 2 es 1 bar, mientras que la presión en el estado A, que es un estado intermedio, es 1 milésimo de la presión crítica. Si ustedes se dan cuenta, en este estado que se eligió de 1 milésimo, el Z es 0.9993, que es razonablemente cercano al de gas ideal. Entonces, con estos dos, pues elegimos la mayor raíz, sabiendo que él se encuentra en estado gaseoso, obtenemos los volúmenes, y estos dos volúmenes son los que se van a utilizar aquí para poder calcular nuestro cambio en la energía interna, ¿cierto? El volumen, que es este mismo del estado 2, lo tenemos aquí, y el volumen del estado A. Lo mismo pues se va a hacer en la trayectoria A a B, pero en esa trayectoria de A a B lo que se tiene es la integral de la capacidad calorífica, donde
pues esa integral viene de aquí, ¿cierto? De conocer, de integrar el polinomio, como se explicó anteriormente, utilizando este tipo de coeficientes. Y para ir de b a 1, entonces nos vamos ahora por la isoterma de 350. Acordémonos que el volumen tanto de A como de B es el mismo, entonces ese volumen es una trayectoria isocórica entre A y B. Ya al final, cuando queremos integrar entre la trayectoria de B a 1, pues necesitamos, en este caso, pues llamar a la función isotérmica de la ecuación de estado cúbica, y los datos que vamos a tener pues va a ser el volumen de entrada, el B1, ¿cierto? Que es este mismo que tenemos acá, y el volumen en el estado B, que es el mismo volumen en el estado 1. Una vez tenemos eso, pues nosotros vamos a estar en capacidad de poder calcular ese cambio, que la suma, como ya se dijo, es el cambio entre la diferencia entre U1 menos U2 va a ser la suma de los cambios de esta trayectoria. Calculamos el delta H como anteriormente se mencionó y con eso tenemos el trabajo. Adicional a eso, aprovechando que se puede calcular de la misma manera, utilizando la misma trayectoria termodinámica, el cambio de entropía, ¿cierto? El cambio de entropía sigue la misma trayectoria utilizando T y B como variables independientes. Podemos calcular ese cambio de entropía, y si queremos, pudiéramos entonces, a partir de un balance de entropía, calcular la entropía generada en el proceso, que nos da positiva, lo cual implica que el proceso pues es factible termodinámicamente. De esta manera pues se ha utilizado la información disponible que nos han dado, que es únicamente capacidad calorífica como gas ideal y la ecuación de Penn-Robinson, para poder calcular nuestros cambios para poder calcular propiedades de primera y de segunda ley, ya sean cambios por temperatura, cambios por presión, cambios por volumen. Hemos sido capaces de diseñar una trayectoria termodinámica que utilice la información que pues, nos es dada para ese cálculo.